Bueno, muy bien, nos acompaña, lo habíamos dicho, el director de hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Sebastián Riera. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, está? ¿cómo andás? Buenas noches. Bueno, ¿y cómo se prepara la provincia y en qué momento estamos del coronavirus en la provincia? Bueno, primero un fuerte abrazo a las madres en sus Sí. 43 años. Me parece que es muy importante recordarlo, importante. e incluso en este contexto me Sí, parece sí. que... Vamos a estar hablando sobre el final con Tati Almeida, así que les aviso. Bueno, la provincia nos venimos preparando ya hace un tiempo. Hay que tener en cuenta que el estado del sistema sanitario que nos dejó la gestión anterior, la verdad que tenía, digamos, un gran, enorme déficit, había prácticamente un vaciamiento del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Teníamos enormes cantidades de deudas con proveedores, desabastecimiento de los hospitales y prácticamente la planta de personal del hospital no había generado ningún ingreso en esos 4 años. En consecuencia, iniciamos fuertemente un trabajo de recuperación de la estructura sanitaria de la provincia de Buenos Aires, que es una estructura grande. La provincia de Buenos Aires tiene 77 hospitales y 56.000 trabajadores. Y esa estructura que en una primera instancia requiere de gran esfuerzo, la pandemia estaba absolutamente devastada. Cuando empezamos a tener los primeros casos, allá por el mes de febrero, que eran casos importados, que ya los hospitales, fundamentalmente el Ornequian, que está en la localidad de Seiza, el Balestrini y un hospital de La Plata, el Juan de Dios también, eran hospitales de contención de los primeros pacientes que llegaban de coronavirus. Conjuntamente con esto y ante la decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires y el ministro Daniel Goyan, se inició una fuerte inversión en salud, en la estructura, fundamentalmente la reconversión de aquellas unidades, digamos, de camas generales que podían ser reconvertidas a camas de terapia intensiva, a la culminación de algunas obras que pudieran también aumentar la capacidad operativa del sistema de salud y a la fuerte incorporación de, por un lado, tecnologías, respiradores, monitores multiparamétricos, bombas de infusión y, por otro lado, recurso humano. Todo esto no funciona si no hay fuerza laboral trabajando fuertemente para poder garantizar la atención de lo que en aquel momento esperábamos como un pico de casos que pudieran llegar a saturar nuestro sistema sanitario. Por suerte y por una, digamos, gran decisión que se tomó desde el Gobierno Nacional, obviamente en consonancia con las políticas sanitarias que se estaban indicando, el presidente de la Nación toma muy prontamente la decisión de la cuarentena total. Prácticamente la toma 2 días antes de que en la OMS declarara que había circulación viral en la mayoría de los países, o sea que fue una decisión muy acertada y tomada muy a tiempo. Y el cierre de fronteras que ya se había tomado, inclusive todo lo que era la prohibición de los espectáculos, de las actividades recreativas, restaurantes y demás, que eso permitió que en la Argentina, a diferencia de otros países, la circulación viral fuera mucho más lenta. Claro. En ese sentido, cuando uno mira lo que sucedió en otros países, la Argentina presenta tal vez otra situación. ¿Por qué? Porque al haber tomado una cuarentena temprana, algunas actividades quedaron liberadas. Por ejemplo, la mía, los profesionales de la salud, teníamos libre circulación, los trabajadores de la seguridad de la misma manera. Entonces, en la medida que íbamos viendo que los casos no aumentaban de manera exponencial, sino que teníamos casos, muchos de esos también habían hecho complicaciones graves y estábamos atendiendo casos en terapia intensiva, no teníamos el número exponencial que habían tenido los otros países. Nosotros sí empezamos a ver algo que no se vio tanto en los otros países, que el peso de los trabajadores de la salud infectados tuviera una relación importante respecto de que no hubiera tanta cantidad de casos de la comunidad en general. Entonces ahí vimos que los trabajadores de la salud, por el poliempleo que tiene el rubro de sanitario en la Argentina, que enfermeras, médicos trabajan en instituciones privadas, en instituciones públicas, empezamos a ver que habían habido algunos casos que le decimos horizontales, que se contagiaban entre ellos. Así que bueno, rápidamente ahí
reconvertimos el modelo inicial que teníamos, que habíamos pensado un modelo de doble circulación, un hospital que tuviera para la zona que no fuera COVID, claro, un hospital COVID. Cuando nos empiezan a aparecer casos de trabajadores de áreas que no eran COVID, por ejemplo un traumatólogo que empieza a tener caso positivo en un área, entre comillas, no COVID o limpia, determinamos que todo el hospital tiene que estar preparado para atender COVID, todo el personal de la salud tiene que tener los elementos de protección personal para no contagiarse y no contagiar de manera vertical a los pacientes y viceversa, y a los colegas y compañeros de trabajo. Claro. ¿Y hoy cuántos hospitales con estos módulos? Sé que ya el lunes está terminando, por ejemplo, el de Hurlingham, estos nuevos que se han montado. ¿Cuántos hospitales van a quedar en la provincia? En la provincia, ¿preparados ya para atender casos? Sí, a ver, de los hospitales de estos 77 que tiene el sistema, nosotros tenemos 70 hospitales que son hospitales de agudos, el resto son monovalentes, no tiene ese perfil. 70 que son de agudo y que dotamos y aumentamos su capacidad operativa. ¿De los nuevos? De los nuevos tenemos las UPAs, que vos tenías, que eran 17 UPA, de las cuales 9 se les dota de un hospital modular que tiene 70 camas, de las cuales 26 son de terapia intensiva y 54 son camas generales, y le da a la unidad de pronta atención, la UPA, una dotación de esas 70 camas, más 14 que tenía la UPA, son 84 camas, distribuidas fundamentalmente en el conurbano bonaerense. La única que tiene un módulo extra es Mar del Plata. Mar del Plata tenía un stock de camas de internación bajo para la densidad poblacional, así que se tomó la decisión de dotarlo de un hospital modular. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Cómo viene la curva de contagios en la provincia de Buenos Aires? ¿Les preocupa eso? Porque uno analiza los números, obviamente sin ser especialista, por eso pregunto, y va incrementando día a día. Hoy tenemos 66, bueno, pero ayer tuvimos 103, con lo cual es, imagino, preocupante. ¿Está controlado o es una curva que hasta cierto punto, dentro de todo, está bajo control? Sí, en realidad nos preocupa y nos ocupa. O sea, esa curva que vos ves ahí es el enorme esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino por respetar y mantener una cuarentena que en un principio fue muy estricta, y progresivamente se fueron anexando algunas actividades que fueron liberándose su circulación. Eso impactó, porque si vos ves las curvas y comparás los países, se disparó mucho antes en otros países que no tomaron las medidas pertinentes. Y obviamente que nos preocupa, no es la única curva que miramos la curva de mortalidad también, porque en parte esa curva también tiene que ver con el aumento de la capacidad de testeos. Nosotros aumentamos muchísimo la capacidad de testeos. Empezamos con el Malbrán, seguimos con 6 laboratorios, pasamos a 10 laboratorios, estamos en 18 y vamos a llegar a 24. Ahora con 18 estamos aproximadamente en 1.300 determinaciones diarias. En consecuencia, aquel caso que vos no lo habías detectado porque tu capacidad de testeo era menor, hoy la estás detectando. O sea que en parte esa curva estás corrigiendo un pequeño subtesteo, que no era enorme, como decían, porque cuando vos mirabas tu mortalidad con las mortalidades de esos otros países, vos no estabas lejos de la capacidad de pesquisa que tenías. No obstante eso, estamos convencidos que el testeo, cuanto más lo podamos hacer, en los casos sospechosos, el testeo en casos que no son sospechosos no tiene ningún tipo de sentido, confunde más de lo que aclara. Porque tengamos en cuenta que en pacientes que no son sintomáticos, esto es importante que la gente lo sepa, pacientes que no son sintomáticos, los falsos negativos van del 70% al 100%. ¿Ah? O sea, es una herramienta que en un paciente asintomático sirve solamente en términos, si se quiere, epidemiológicos, y te diría que para eso hay que usar los test rápidos y no el testeo de PCR. Así que en ese sentido, nosotros corregimos y... Vos viste 103, 60, hemos tenido 90, 66. Es tipo serrucho, claro. Es tipo serrucho y está estabilizándose y van a aumentar los casos. El virus está circulando, o sea que nos vamos a contagiar. Por eso no hay que relajarse, por eso hay que mantener las normas. Es bueno que lo digan, como lo dice la Ciudad de Buenos Aires, y mantener, no relajarse, y mantener las normas de la cuarentena como se hacen hasta ahora. Muchas gracias, gracias por todo lo que nos has explicado. Gracias a ustedes.